Congreso. Hay un dato muy específico, y es que el Ejecutivo ha observado la autógrafa de ley que dispone que los trabajadores del sector público contratados bajo el régimen laboral privado, Ley 728, y del Servicio Civil Servir, reciban su CTS cada 6 meses en las entidades financieras de su elección. El tema parece muy específico, y lo es, de hecho, pero partamos un poco de algo que se han venido quejando tanto a nivel empresarial como a nivel de políticas sociales, que hay pues esta convivencia de sistemas y de normas que no nos permiten tener en claro un camino que naturalmente restablezca finalmente la aspiración que tiene todo país que quiere el desarrollo, es decir, también inclusión y reglamentación muy clara en materia de auspicio y de defensa laboral. ¿Qué cosa nos está pasando? ¿Por qué toda esta confusión? Muy buenos días, don Raúl. Bienvenido. Patricia, Ricardo, buenos días. Bienvenido. Sí, en realidad en la parte laboral hay un desorden tremendo. No solamente un desorden de situaciones laborales, de leyes, ¿no? Y sobre todo de distintas acuerdos que se habían tomado entre sindicatos, estados, empresas. Y esto hace que en el Perú la legislación laboral sea dispersa totalmente, no hay una unidad de criterio. En el caso que, por ejemplo, del Ejecutivo que observa esta ley, también parece que no lo tiene claro y se dispara a los pies, ¿no? Por ejemplo, dice es inconstitucional, pero yo no sé cómo puede ser inconstitucional una norma que ellos se aplicaban antes de 2013, ellos sí aportaban, y ahora ya es inconstitucional por lo que nosotros hemos aprobado. Y pone otro argumento que dice que esta ley trae gasto, o sea, es iniciativa de gasto. Y no es iniciativa de gasto, porque ellos nos ponen una cifra cuando se les pregunta en el 2013, se les pregunta, oye, ¿cuánto va a costar eso? Él dice 186 millones aproximadamente, ¿ya? Y ahora nos responde, dice, esto nos va a costar 1.400.000 millones aproximadamente. Y la gran pregunta ¿es que acaso se ha aumentado 10 veces más la cantidad de trabajadores del sector público que están bajo este régimen del decreto legislativo 728? Es decir, se ha ido hasta el infinito el poder contratar tantos trabajadores del sector público en 2 años, 2013, 2014, 2015. Dice que algo está pasando, que dice, nosotros le pagamos los sueldos y los beneficios a los trabajadores del sector público con los impuestos que pagan todos los peruanos. Entonces, con ese argumento me quiere decir que si no hay caja, tampoco voy a pagar los sueldos de los trabajadores públicos. Con ese argumento. Así que yo creo que el MEF está disparando hacia algo que no tiene ningún sentido, y lo que mejor hubiese dicho es, mire, nosotros queremos que nos des la posibilidad de ir pagando por partes, ¿no? Pero no decirte que todo esto es inconstitucional cuando no lo es, ¿verdad? Y que es iniciativa de gasto, no lo es. Incluso dentro del propio presupuesto, tanto del 2014, por ejemplo, ellos habían gastado por concepto de CTS 720 millones. Y en el 2015 hasta ahora, porque es para todos los sectores públicos, ¿verdad? En el gobierno nacional ya se han gastado el 57.4 de 398 mil millones de soles que se han proyectado, ¿no? En los gobiernos locales ya se han gastado el 58.5 y en los gobiernos regionales se han gastado un 71.5%. ¿Qué quiere decir que esto? Que dentro el Estado ya ha gastado aproximadamente 291 millones de soles en promedio, ¿no? Quedándoles un saldo. Ya ha dado a conocer su postura de que esto no es posible porque no hay presupuesto. También han dado algún argumento que da cuenta de que la lógica del sector privado es distinta a la lógica del sector público en cuanto a este depósito que a los privados se les hace periódicamente para protegerlos de la eventual desaparición de una empresa, y que el Estado en realidad no va a desaparecer nunca, por eso se liquida al final del trabajo al empleado. No, la lógica es que uno tiene que tener, tú trabajas y tú
¿no? Ese es tu trabajo, tu esfuerzo, es tu dinero, y por lo tanto nosotros lo que estamos diciendo es que el trabajador, tanto como es privado como el público, también tiene el derecho de decir a qué entidad financiera va mi CTS, porque no lo voy a gastar en un momento. Tengo una liberalidad, es cierto, ¿no? Pero yo tengo que decir en dónde va. Lo que pasa es que al gobierno ahora a él le cuesta muy barato bancarse de un dinero que no les paga nada a los trabajadores. Entonces lo que estamos diciendo es no, esto tiene que ir al sistema financiero incluso para incentivar mejor la economía, para que haya más liquidez, para que puedan prestar más dinero. Es decir, es un círculo virtuoso, no es un círculo malo. Esa es la política del perro de la hortelana. No, exactamente, entonces ellos no quieren esto. Entonces ellos quieren bancarse como es barato y no quieren no quieren depositar. Conversado de esta ley hace semanas, yo diría más de un mes con seguridad, cuando usted vino a comentarme que la iban a presentar en el Pleno y que se iba a aprobar. Claro, y que era una noticia. Y esa ha sido aprobada por unanimidad. No, y Patricia. salió en titulares en todos los periódicos. ¿Por qué el Ejecutivo la va a observar ahora, cuando está la Navidad a unas cuantas semanas? O sea, me parece, si quieren, el Ejecutivo tiene la potestad de observar una ley o no estar de acuerdo. ¿Por qué esperar a último minuto? Sí, lo han hecho adrede, ¿ya? Porque ellos tenían que depositar este noviembre la CTS, de todas maneras. Así como los privados, las empresas depositan, también el Estado tenía que depositar. Dijo, no, voy a esperar el último día para observarlo. Y lo observaron. Claro, eso va otra vez al Congreso de la República y nosotros lo que vamos a tener es, ya que ha sido aprobado por unanimidad, incluso la propia bancada de Nadine ha aprobado esto, no ha habido ninguna propuesta en contra, ninguna crítica, no hubo nada dentro del Pleno del Congreso en la discusión de este proyecto de ley. Entonces, si ha sido aprobado por unanimidad, es la voluntad de todas las fuerzas políticas del gobierno, del Perú, representadas en el Congreso, que han votado a favor de esta ley. Entonces, claro, con esto lo que ganan ellos es tiempo, claro, y ya no va a ser posible que ellos hagan el depósito este mes, porque hasta que esto se debata nuevamente. ¿En qué vamos a terminar? Vamos a terminar la insistencia, pero ya esta Navidad los trabajadores... Pero ya hay movilizaciones y protestas de los trabajadores. Y yo creo que no. Yo creo que hay que confiar en el Congreso que esto vamos a insistir con la ley, pero como te decía, ya van a esperar a mayo, a junio, para que realmente el Estado pueda depositar Usted usó un término que me ha llamado la atención, bancada de Nadine. ¿Qué quería decir con eso? Porque es una bancada del Partido Nacionalista, del Ollanta-Humala. No, porque todo lo que dice Nadine hacen ellos, ¿no? ¿Así? O sea, es totalmente cierto esto. Todo lo que Nadine dice, ellos hacen. Así es que, y ahí ellos ni siquiera han dicho, esta boca es mía, ¿no? Simplemente han aprobado el proyecto de ley y ni siquiera han discrepado y nada por el estilo. Bueno, muy bien. ¿Y el Ministerio de Trabajo? Y el Ministerio está a favor de la ley. Esa es la otra cosa. Esa es la otra cosa. El Ministerio de Trabajo está a favor, pero Economía está en contra. Y el gobierno ahora está en contra. Bueno, Economía es lo más poderoso, como bien sabemos. Claro, pero de todas maneras, que nos deje un argumento mucho más civilizado, pues, ¿no? No una situación más... Que no esperen el vencimiento de plazos para que pueda haber alternativas y propuestas de uno u otro lado sin generar expectativas en la gente, ¿no? De esa manera ya la gente tuvo unas expectativas, incluso hizo algo importante, ¿no? Proyectar el gasto futuro, ¿no? Pero simplemente con esto le estoy diciendo, ¿sabes qué? No. Te corto todas las expectativas. Es que está en aprietos, ¿no? Está en aprietos el gobierno del Ministerio de Economía, ciertamente. Bueno, muchas gracias, congresista, como siempre. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias. Y ojalá se resuelva esto, porque estamos hablando de un alto número de afectados. Sí, son 84,000 servidores del sector público en la cual se ven afectados. Porque el sector público tiene 1.400.000 trabajadores. ¿No? Entonces los 84,000 se ven totalmente perjudicados y creo que van a pasar una pésima Navidad. Por supuesto. Bueno, muy bien, gracias. 8:51 de la mañana, una pausa.